Hoy vamos a viajar a un momento fascinante de la historia. Vamos a ver cómo, literalmente, de las cenizas de una civilización que se había venido abajo, los antiguos griegos no es que solo reconstruyeran su mundo, no, es que inventaron una forma de sociedad totalmente nueva. Y es que esta es la pregunta del millón, la que lo enmarca todo. Porque, ojo, no hablamos de algo teórico, ¿eh? Este fue el desafío, el problemón, al que se enfrentaron las comunidades griegas hace casi 3000 años. Y la respuesta que encontraron, bueno, digamos que daría forma al mundo que conocemos hoy. Vale, primero lo primero, vamos a situarnos en el tiempo. Nos vamos al llamado periodo arcaico. Es una etapa larguísima, que va desde que el mundo micénico se derrumba hasta justo antes de que empiece la Grecia clásica que todos conocemos. Y es aquí, justo aquí, en estas tres fases, donde se va a cocinar todo el cambio. Y es que, tras el colapso de esos grandes reinos, el poder no se esfumó sin más. No, simplemente cambió de manos. Entramos de lleno en un mundo que ahora estaba dominado por un nuevo grupo social, los aristócratas. Aquí la pieza clave de la sociedad, olvídense de la ciudad por ahora, era el oikos. Y es súper importante que entendamos bien qué es esto. No solo una casa, ¿vale? Es como una microsociedad. Una hacienda totalmente autosuficiente donde el señor, el Basileus, tenía un poder prácticamente absoluto sobre todo y sobre todos los que vivían allí. El objetivo, el ideal, era la autarquía, o sea, no necesitar a nadie para nada. Claro, esta sociedad del oikos estaba dividida de una forma súper rígida. Arriba del todo, en la cima, estaban los aristoi, que se consideraban a sí mismos los mejores. Vivían de sus tierras, sí, pero también de la guerra y, bueno, de la piratería, para que nos vamos a engañar. Justo por debajo teníamos a los campesinos libres, gente con sus pequeñas parcelitas de tierra. Luego venían los tetes. Eran libres, sí, pero no tenían tierra, lo que los dejaba en una situación muy precaria. Y ya, en la base de todo, los esclavos, que eran considerados, pues, una propiedad más del señor, como el ganado o las herramientas. Y lo más fascinante de todo esto es que tenemos dos testimonios, dos voces de la época que nos cuentan historias completamente opuestas. Por un lado tenemos a Homero. Él en sus poemas épicos nos pinta el mundo ideal de los aristoi. Todo es heroísmo, honor, gloria en la batalla. Pero por otro lado está Hesíodo. Y Hesíodo nos da la otra cara de la moneda, la vida durísima del campesino, la miseria, cómo los nobles los aplastaban y ese grito pidiendo justicia. Claramente eran dos mundos que estaban a punto de chocar. ¿Y de qué manera? Como se puede imaginar, un sistema así, basado en tantísima desigualdad y en el poder de solo unos pocos, pues no podía durar para siempre. Era una bomba de relojería. Las tensiones internas fueron creciendo y creciendo hasta que la sociedad llegó a un auténtico punto de ruptura. De hecho, los propios griegos tenían una palabra para esto, stasis. Y ojo, que stasis no es una simple pelea o un conflicto, no. Es una parálisis social total, un estado de guerra civil latente, tan profundo que amenazaba con hacer saltar por los aires la comunidad entera. ¿Y qué fue lo que metió tanta presión en esta olla? Pues varias cosas a la vez. Primero, la población empezó a crecer un montón. Y claro, no había tierra para todos. Es lo que llamaban la astenojoría, la escasez de tierra. ¿Esto qué provocó? Que muchos campesinos pequeños se endeudaran hasta las cejas y acabaran convertidos en esclavos de los ricos. Y mientras, los aristoi pues hacían y deshacían las leyes a su antojo. Pero, y aquí viene lo interesante, aparecieron dos grupos nuevos que lo cambiaron todo. Por un lado, el soldado campesino, el hoplita, que se dio cuenta de que juntos en el campo de batalla eran muy fuertes. Y por otro, una nueva clase de comerciantes y artesanos que no vivían de la tierra y que empezaron a exigir su parte del pastel. En resumen, el viejo mundo del oikos, el del dominio de los aristócratas, se estaba cayendo a pedazos. Sus cimientos ya no aguantaban más. Hacía falta encontrar una solución, y tenía que ser ya. Y ante esta crisis tremenda, los griegos se sacaron de la manga dos soluciones que fueron extraordinarias. La primera fue, digamos, una válvula de escape. Dijeron, aquí no cabemos, así que vamos a mirar más allá de nuestras costas. Y así empezó una expansión gigantesca por todo el Mediterráneo. Pero mucho cuidado, no pensemos en esto como el colonialismo que conocemos de otras épocas. Para nada. La palabra griega era apoikia, que se podría traducir como un hogar lejos del hogar. Fijaos qué bonito. No se trataba de someter un territorio, sino de fundar una ciudad totalmente nueva e independiente. Mantenía lazos, claro, lazos de afecto y religiosos con la ciudad madre, pero políticamente era libre. Y fundar una apoikea no era cosa de ir a la aventura sin más. ¿Qué va? Era un proceso súper organizado, casi un ritual. A ver, paso 1. Se elegía un líder, el oikistes.
Paso 2. Se iba a consultar al oráculo de Delfos, que además de dar el visto bueno de los dioses, funcionaba casi como una agencia de inteligencia, dando consejos sobre los mejores sitios. Después, se reunía a los colonos, se buscaba un buen lugar, fértil y fácil de defender, y una vez allí, lo más importante, se repartía la tierra de forma justa, entre todos, y se montaban las instituciones. Básicamente, se creaba una sociedad nueva desde cero. Esta expansión fue sin duda una solución clave. Pero la transformación de verdad, la más profunda, la que lo cambió todo para siempre, no sucedió ahí fuera, en el Mediterráneo. Sucedió en casa, dentro de la propia Grecia. Fue una revolución silenciosa, pero total. Y es que, mientras unos barcos zarpaban buscando un futuro en nuevas tierras, los que se quedaron en casa tenían delante un desafío igual o más grande. Tenían que reinventar por completo su manera de convivir. Y esa reinvención tiene un nombre. Un nombre que todos conocemos. La polis. Pero, y esto es lo más importante de todo, la polis es mucho más que una ciudad con sus calles y sus edificios. Es, por encima de todo, una idea potentísima, la de una comunidad de ciudadanos que deciden gobernarse a sí mismos, compartiendo leyes y un destino común. Vamos a verla por dentro, hacerle una radiografía. Toda polis tiene un espacio físico, claro, el núcleo urbano, que llamaban Asti, y el campo de alrededor, la chora. Luego tiene sus instituciones, magistrados, un consejo, una asamblea, que vienen a reemplazar el poder de un solo hombre, el del antiguo Basileus. Y lo más revolucionario de todo, tiene a su gente, el demos, o sea, el conjunto de los ciudadanos. Y es de ellos, del demos, de donde ahora sale todo el poder. Y todo esto nos lleva a la idea final, a la idea verdaderamente radical, el cambio de mentalidad que lo pone todo patas arriba. La convicción de que lo que hace a una ciudad ser una ciudad no son sus murallas, ni sus edificios, ni sus templos, sino sus ciudadanos. Son las personas. El poder ya no viene de arriba, de un señor en su finca. Ahora nace del colectivo, de la comunidad. Este es, ni más ni menos, el salto mental que va a definir toda la civilización occidental. Así que, para terminar, la gran solución de los griegos a esa crisis brutal, a ese estasis, no fue buscar otro rey, un líder más fuerte que pusiera orden, no. Su solución fue infinitamente más valiente y más creativa. Fue inventar una forma completamente nueva de entender la comunidad. La idea tan simple y tan potente de que un grupo de gente libre puede y debe gobernarse a sí misma. Una idea que, aunque ellos entonces no podían ni imaginarlo, acabaría por cambiar el rumbo de la historia para siempre.